50 años del comienzo de un conflicto que sería crucial en la historia reciente de nuestro mundo, sobre todo en la historia del siglo XX. Estamos hablando de la Guerra Franco-Prusiana. Muchos historiadores dicen que este conflicto entre el Imperio francés y los estados prusianos fue uno de los antecedentes directos de lo que luego sería la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, lo interesante es que este conflicto se declaró o explotó luego de la lectura de un telegrama, el famoso telegrama de Ems. Para comprender el conflicto tenemos que irnos a la segunda mitad del siglo XIX. Estamos en plena segunda revolución industrial y las grandes potencias del mundo necesitan encontrar lugares donde poder acomodar sus manufacturas, pero también poder conseguir materias primas mucho más baratas. Francia era el segundo imperio colonial después de Inglaterra y Prusia era una confederación de estados de habla alemana que habían sido parte también del Sacro Imperio Romano Germano y que buscaban desde hacía varios años su unificación, pero también querían ingresar en la competencia de las potencias coloniales europeas y sabían que para poder lograr eso necesitaban de una fuerte industria. Por eso posaron sus ojos en las minas de carbón que había en las regiones de Alsacia y Lorena. El problema es que estas dos regiones que tenían minas de carbón abundantes, el carbón era el combustible de la época que se utilizaba tanto en la navegación como en las máquinas de las industrias, estaban en territorio del Imperio francés. Pero el contexto en el que se desarrolla este conflicto es de un exacerbado nacionalismo y de un fuerte chauvinismo. Además estaban en auge las teorías de Charles Darwin y sus teorías, la teoría de la evolución fue aplicada a la sociedad dando lugar al darwinismo social. Es decir, esta teoría decía que en la sociedad solamente evolucionaban los más aptos y esto generó mayor racismo y xenofobia y por supuesto un exacerbado nacionalismo entre las distintas potencias y un odio a todo lo que fuese de afuera de las fronteras de su país. Pero aparte también generó teorías como el positivismo, que decía que las potencias como por ejemplo Inglaterra llevaban la civilización a otras partes del mundo, concretamente a los países que eran colonizados y que no eran civilizados. Es por eso que el positivismo de alguna manera avalaba de forma científica la colonización y la destrucción de los lugares que eran hechos colonias. Todo se desencadenó luego del derrocamiento de la reina Isabel II de España en 1868 y en la regencia de Francisco Serrano. Lo que buscaban los nuevos gobernantes españoles era un nuevo príncipe, un nuevo rey que fuese progresista y que además trajera modernidad al vetusto Estado español. Entonces, con el consentimiento de varios sectores del poder español, entre ellos el jefe de ministros, el general Prim, se decidió apoyar la candidatura de Leopoldo de Hohenzollern para que éste sea rey de España. El inconveniente era que Leopoldo era pariente directo del rey de Prusia, Guillermo I de Hohenzollern, y esto por supuesto encendió las alarmas en el Imperio francés, ya que Napoleón III, que en ese momento era el emperador absolutista de Francia, veía con muy malos ojos esta decisión, ya que sentía que Francia iba a quedar en medio de una España gobernada por Leopoldo y de los estados prusianos gobernados por Guillermo, y que en el caso de que hubiera un conflicto, España apoyara decididamente a los prusianos debido al parentesco que había entre Leopoldo y Guillermo. Y si bien Francia no tenía miedo de enfrentarse a los prusianos, sabía que estos venían en franco ascenso, ya que habían derrotado a los daneses cuando estos intentaron anexionarse a algunos territorios que estaban en la frontera entre Dinamarca y Prusia, y también habían derrotado a los austríacos, quienes habían sido anteriormente sus aliados. Entonces los prusianos venían en franco ascenso y estaban con un gran desarrollo armamentístico y militar. Es por eso que rápidamente el ministro de Relaciones Exteriores, el duque de Gramont, se comunica con el embajador, el conde Vicente de Benedetti, para que éste intercediera ante el rey Guillermo para que él haga desistir a su sobrino Leopoldo de la candidatura a el trono de España.
Benedetti se encuentra con el rey y lo aborda en el balneario de la ciudad de Bad Ems, a orillas del río Lahn. El rey Guillermo estaba vacacionando con su familia. Le insiste para que éste pudiera sacar una proclama pública diciendo que no apoyaría la candidatura de Leopoldo, pero obviamente el rey, ante la insistencia del embajador, cortésmente y de manera muy firme le dice que él no va a sacar ningún documento público. El rey Guillermo quiere contarle de este suceso a Otto von Bismarck, el canciller de hierro que estaba por supuesto en la capital prusiana, y le envía una carta, telegrama, a través de su asistente Heinrich Abeken. Este se encontraba, cuando recibe la carta, con su estado mayor del ejército, con los generales von Moltke y von Run. Bismarck entonces decide hacer una edición o un resumen de esa carta que le había enviado el rey por intermedio de su asistente Abeken, y entonces en esa edición hace parecer que el embajador se había extralimitado en sus funciones y le había presentado prácticamente un ultimátum al rey Guillermo, y hacía parecer también que el rey Guillermo había ninguneado al embajador. Por eso esto, cuando se hizo público, cuando se envió a la prensa y se dio a conocer al mundo, hizo estallar la indignación tanto a franceses como a alemanes. Y entonces eso fue tomado como la casus belli, o la causa del inicio del conflicto, y los franceses deciden declarar con su emperador Napoleón III la guerra a los estados prusianos el 19 de julio de 1870. Una guerra en la cual los alemanes van a salir victoriosos, ya que tenían mejor armamento, estaban mejor preparados militarmente, y derrotan al emperador Napoleón III, al que hacen prisionero en la batalla de Sedan en septiembre de 1870. Por supuesto, cercan París, y en enero de 1871 Guillermo I es coronado como Kaiser, como emperador del segundo imperio alemán, del segundo Reich, en el Palacio de los Espejos en Versalles. De esta forma, por supuesto, los alemanes se apropian de las regiones de Alsacia y Lorena, y por supuesto de su preciado carbón, y esto hace que el imperio prusiano sea uno de los grandes imperios que crezca muchísimo y que además se sume a la carrera por la conquista de las colonias. Concretamente se va a hacer de colonias en África como Togo y Camerún, o de islas en el Pacífico como las Islas Marshall o las Islas Marianas, que luego compraría a España y se convertiría en una de las potencias coloniales que luego se repartirían en gran parte del mundo. Esto daría lugar después a una época que se conoció como la Belle Époque, una época de gran prosperidad en Europa y también de fe en los adelantos científicos, pero también generó una tensa calma, ya que las diferentes potencias, por miedo al enfrentamiento, se empezaron a armar, y esto generó una tensa calma que duró hasta cuando estalló el conflicto de la conocida como Gran Guerra primero y luego como Primera Guerra Mundial. Pero además fue una época bastante compleja, ya que en nombre de la ciencia y de la civilización las potencias europeas cometían atrocidades en otras partes del mundo. Si este video te gustó, dale un buen me gusta y suscríbete al canal. Agradezco a toda la gente que lo está haciendo y que está dejando su comentario, y compartan por favor el video para que podamos crecer y seguir desarrollando más de este contenido. Mi nombre es Cristian y esto ha sido Retrospectivos. Nos vemos la próxima. ¡Chao!